Gracias, Señor, por su perdón de todos nuestros hierros y nuestros pecados. Vamos a tener ahora el sermón, la palabra de Dios para nuestra vida. En esta mañana se encuentra en el Salmo 37. Versículo 4. Salmo 37, verso 4. Es un salmo de David. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Amén. Tenga un momento de ruego ante la presencia del Señor. Tú eres el único, Señor, que puede abrir nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Tú puedes tocar en nuestros corazones. No la elocuencia de un hombre, sino tu Espíritu Santo obrando en el interior. Tú mejor que nadie sabes, Señor, cuán incompetente yo soy, cuán frágil e indigno de hablar tu palabra. Pero tú has prometido, Señor, hablarnos por tu Hijo Jesucristo. Amén. En este día especial, para hallar deleite en ti, Señor. Para que nuestro corazón sea conmovido por tus verdades, por tu Evangelio eterno. Ahora, Señor, rogamos por la iluminación del Espíritu Santo, para que prepare nuestros corazones y sea buena tierra donde caiga la semilla de tu palabra y que ésta produzca mucho fruto, Señor, para tu gloria en nuestras vidas. Oramos, Señor, por Jesucristo. Amén. Amén. Este sermón lleva por título Deleite en Dios, claramente por el pasaje, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es un salmo de David. David lo escribió. Y es un salmo que entra en el grupo de alabanzas que son conocidas como salmos de sabiduría. Tiene mucho parecido a los proverbios este salmo. Porque si ustedes notan, todo el salmo no se dirige a Dios. El salmo está dirigido hacia el hombre, para que el hombre sepa cómo conducirse sabiamente. Este salmo tiene su centralidad en la instrucción de confiar en Dios y esperar en Dios, aun cuando las circunstancias parezcan ser contrarias, y especialmente cuando los impíos florecen como la hierba, cuando los malos prosperan, cuando vemos a los pecadores rebeldes contra Dios, que les va bien. ¿Cómo debería actuar el justo? ¿Cómo deberíamos actuar los cristianos delante de estas circunstancias? Eso es lo que el Salmo explica. El Salmo enseña que hay que esperar en Dios, que hay que confiar en Dios y que hay que caminar por fe y no por vista, y que hay que hacer el bien aun cuando parezca que hacer el mal es lo popular y que hacer el mal te lleva rápidamente a tener frutos prósperos de bienestar mundano. El justo podría haberse tentado a seguir el camino de los impíos, pero la instrucción del Salmo es: espera, confía en mí, haz el bien.
no hagas el mal, no te enojes, no te irrites. Entonces eso es una batalla que tiene el cristiano, el hombre justo, el hombre santo. Es una batalla que tiene en su corazón por no irritarse, por no envidiar, por no codiciar la senda del malo, aun cuando pareciera que el pecado está llevando a buenos puertos materiales, a buenos puertos que parecerían dar felicidad. Entonces, la estructura del Salmo es una comparación entre la vida del malo y la vida del justo. El malo parece prosperar y el justo lo está viendo y el justo no está prosperando. ¿Cómo debería actuar el hombre que conoce a Dios frente a esas circunstancias? En referencia al impío que se menciona en todo este salmo, al hombre malo, el que hace maldad, nos dice David que ocasionalmente los malos pueden llegar a ser muy felices en esta tierra. Ocasionalmente. Los malos pueden alcanzar con creces el antojo de su corazón. Y pueden parecer personas muy felices y muy plenas y con mucho bienestar. Por ejemplo, el versículo 7 nos dice que el malo prospera en su camino por el hombre que hace maldades. O sea, prospera pecando. Roba y le va bien. Miente y le va bien. Cumple el antojo de su corazón. ¿Ustedes creen que a él le interesa el día de reposo? Pero le va bien. Prospera su camino, dice el versículo 7. Versículo 16 dice en el mismo texto que obtienen muchas riquezas, muchos bienes materiales. Y el versículo 35 del mismo Salmo dice: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como un laurel verde, como una flor que florece, muy bella, y se extiende y parece que es muy feliz. Todas estas imágenes que usa el Salmo acerca de los impíos nos comunican el hecho de que el impío muchas veces haya deleite, y haya deleite pecando, haya deleite en el pecado, y le va bien pecando. Por ejemplo, ¿por qué la gente se droga? ¿Cuál es la finalidad de eso? Es llegar a un estado ¿de qué? De placer, ¿o no? Y cuando la misma droga que están probando una y otra vez no les llega a ese estado, ¿qué hacen? Avanzan a la siguiente droga más dura para llegar a un estado de éxtasis, de placer. ¿Por qué la gente se alcoholiza? ¿Por qué la gente joven va de fiesta en fiesta? ¿Por qué les encanta ir a esas cosas? ¿Qué es lo que buscan al final del día? Deleite, ¿o no? Buscan el deleite, buscan el placer, buscan la felicidad, la sexualidad ilícita, los robos, acumular dinero, acumular prosperidad, la ociosidad, sobre todo en nuestro siglo. ¿Por qué las personas gastan sus vidas en videojuegos, en su tiempo libre? ¿Por qué lo hacen? Y cuando terminan ese videojuego, ¿ustedes creen que quedaron satisfechos? Van al siguiente. ¿Por qué desperdician sus vidas en lo pueril y lo vano? Porque tratan de hallar ¿qué? Hallar deleite. Están en búsqueda de deleite.
están en búsqueda de placer. La vida del hombre es una búsqueda de placer. ¿Acaso no es esto lo que hacía el rico insensato en Lucas 12? Que leímos ayer. Alma mía, muchos bienes tienes acumulados para muchos años. Alma mía, regocíjate. Come, bebe, reposa. ¿Qué es eso? ¿Qué es reposar? Comer, beber, regocijarse. Deleite. ¿Qué buscaba al acumular todas esas riquezas? Deleite. ¿Qué busca el hombre? Deleite. En todo lo que hace, intenta hallar deleite. Intenta hallar la felicidad. No obstante, ¿qué pasa cuando creen la promesa del deleite que les presenta el pecado y llegan a eso y lo tienen? ¿Qué pasa después? ¿Es duradero? Es efímero, pasajero, temporal. Y lo que hace es que nos da una tremenda frustración porque pusieron toda la esperanza en ello, pero luego que llega te sientes igual o peor de vacío y de miserable que como llegaste. Entonces ahora profundizan más en el pecado para hallar más deleite y más deleite, porque están en búsqueda del deleite pleno. Pero cuando parecen haberlo alcanzado, se les escurre entre los dedos. Cuando parecen abrazarlo, ahora sí, esto me va a dar propósito, esto me va a dar felicidad, el placer que yo estaba buscando. Y lo agarran y es como el viento y de repente se dan cuenta que están peores, igual de miserables, igual de desventurados, igual de tristes. Hay un ejemplo de esto en una historia del Antiguo Testamento. Un hijo de David llamado Amnón, según de Samuel 13. Dice según de Samuel 13 que Amnón estaba muy angustiado hasta enfermarse porque estaba enamorado de su hermana, otra hija de David, aunque de diferente madre, Tamar. ¿Recuerda la historia de Amnón y Tamar? Y dice la escritura que Amnón estaba angustiado y se estaba enflaqueciendo porque él deseaba sexualmente a su hermana en su corazón. Y tenía ese deseo profundo y lo cultivaba, y al no llevarlo a cabo se entristecía y se angustiaba. Finalmente Amnón idea un plan para que su hermana venga, se finge enfermo y su hermana viene y sabemos la historia, ¿cierto? La abusa de ella. La escritura dice que la forzó y pudiendo más que ella, se acostó con ella. Pero ese no es mi punto. Mi punto es que luego de que eso pasó, porque ¿cuál era la mentira de Amnón? Voy a tener sexualmente a mi hermana, que era hermosa Tamar y era virgen, y eso me va a dar felicidad. Ese es el deleite que mi corazón necesita. Pero ¿saben qué pasó inmediatamente después que él la tuvo? El versículo 13 lo dice. Versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo, levántate y vete. Cumplió su promesa de pecado, de dar deleite pleno, de dar satisfacción, de dar felicidad. Produjo más miseria. Produjo más miseria. Solo te falta esto y para ser feliz. Solo teniendo esto que te falta, tú vas a alcanzar la plenitud y el deleite. Esa es la promesa del pecado.
Y es la promesa de te falta una casa, te falta un mueble, te falta tal cosa, te falta este dinero, te falta esto. Y entonces vas a hallar el deleite que te falta. Pero la vida de codicia, hermanos, desear constantemente lo que tenemos, lo que no tenemos, perdón, nunca nos va a llevar a la satisfacción plena. Porque siempre que lleguemos a tener algo que antes codiciamos, cuando llegamos, lo que sigue después es más vacío y más miseria. Y eso es lo que vemos recurrentemente en la experiencia del hombre. Vamos por un momento a Eclesiastés, sin perder de vista el Salmo 37, que vamos a volver rápidamente, pero quiero leer una porción de el predicador, que a la vez era el rey. Y ustedes saben que el rey no tiene límites. El rey hace lo que quiere y tiene lo que quiere, porque es rey. Y desde el versículo 3 en Eclesiastés 2, el rey dijo: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. ¿Ya? Agrandó su patrimonio. Luego dice, planté para mí viñas, o sea, todo el vino que quería. Luego, me hice huertos y jardines, cosas hermosas, y planté en ellos árboles para todo fruto, comer lo que yo quiera. Luego, hice tanques de aguas para regar en ellos el bosque donde crecían estos árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, o sea, gente que me sirva. Luego dice, tuve también posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí. Todo lo que quería lo tuve. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. ¿Qué está diciendo? Tuve todo. Tuve todo. Verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo de eso. ¿Tengo razón o no tengo razón? De que el hombre se afana en buscar el placer y le dice al placer, satisfazme. Pero cuando llega esa mentira, después todo es aflicción, todo es vanidad. Pero el impío está en esta búsqueda continua, y todo lo que hace, hermanos, el impío es en búsqueda de esto, pero nunca logra obtenerlo. ¿Y cuál es la razón de este fracaso? Es que intentan saciarse con lo que no sacia, que intentan beber de cisternas rotas, que son como mendigos hambrientos, que tienen el estómago vacío y se imaginan un pan en el aire y comen ese pan, pero es solo aire. Y el aire nunca va a llenar. El gran problema del fracaso es que buscan deleite fuera de Dios, y fuera de Dios hay solo miseria y fracaso. Y lo prueban. Eso es lo que decía San Agustín. El hombre fue creado para Dios, y su corazón está inquieto hasta que se encuentre con ese Dios. También San Agustín decía que el que golpea la puerta del prostíbulo espera que cuando se abra la puerta halle detrás a Dios. Porque ¿qué está buscando en el fondo? En el deleite de cualquier tipo, en drogas, alcohol, sexualidad, tener, poseer, fama. ¿Qué se busca al final?
algo, una necesidad, un vacío que hay, que solo Dios lo puede satisfacer, porque fuimos creados de esa forma. Entonces su camino es un ciclo sin fin. Como Sísifo, que justo cuando parece que van a dejar la roca al punto del tope de la montaña, en la mitología griega, ¿cierto? Esta historia, se vuelven a hallar en el principio. Y así, y la empujan, parece que la tienen y vuelven al principio. Y así se pasa su vida, gastándose. ¿Y saben cómo la Biblia describe este camino? Como locura, como necedad, como bestias, como animales irracionales, como aves que por migajas se ponen en la red, como rebaños que son pastoreados por la muerte hacia el precipicio. Este camino es locura, pero no solamente por el fracaso que hay en esta faena de tratar de encontrar deleite y no hallarlo, sino también por el fin, el terrible fin que les espera. ¿Recuerdan a Asaf en el Salmo 73? Hasta que entrando en tu presencia, en tu templo, comprendí, ¿qué comprendió? El fin de ellos. ¿Cuál es el fin? De la búsqueda del deleite, lejos de Dios. Y esto es lo que el Salmo instruye. Vayan por ahí, vayan conmigo ahí al Salmo 37, versículo 2. Como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Verso 15, su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Verso 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Verso 20, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. 22b dice, y los malditos de él serán destruidos. 28b dice, mas la descendencia de los impíos será destruida. Verso 36. El 35 lo leímos. Vi al impío sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde. Pero el siguiente versículo dice, pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Verso 38, mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Qué terrible será aparecer en la presencia de Dios como un extraño, como un enemigo, como alguien que trató de hallar deleite en todo el mundo y en todos los pecados, y tratando de hallar placer en todo excepto en Dios, y encontrarse al final del camino con ese Dios que le va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca tuvimos deleite. Tu deleite, tu corazón, ¿dónde está? ¿Estaba conmigo? Considera pues, cuál sea tu muerte y cuando te vayas a encontrar frente a frente con este Dios. Que nuestro texto de hoy nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando te encuentres con Él, Él te va a decir, nunca te conocí, nunca tuvimos deleite. Considera la vida venidera y considera el cielo. ¿Sabes cuál es el aire que se respira en el cielo? Deleite en Dios. Los serafines, los ángeles, las almas de los justos, hechas perfectas, están deleitándose en este momento en Dios. Y si nosotros no aprendimos a deleitarnos en Dios en la tierra, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a ser, como en la parábola que contó Jesucristo, alguien que está vestido fuera de la ocasión. No debería estar ahí. Porque no sabe lo que se está haciendo. ¿Y por qué no sabe lo que se está haciendo?
porque nunca lo experimentó. Nunca experimentó ese deleite. Nunca experimentó ese amor. Entonces déjame lanzar estas preguntas como flechas a tu corazón. ¿Qué es lo que amas? ¿A qué o a quién le estás diciendo sáciame? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu mayor deleite? Y aquí no estamos hablando de lo que debería ser, estamos hablando de lo que realmente es, lo que pasa en tu corazón. Si la respuesta ante estas preguntas no es Dios, entonces tenemos un problema. Y tenemos que arrepentirnos de nuestra idolatría, porque eso se llama idolatría. Amar algo más que a Dios, buscar el deleite en algo más que en Dios, se llama idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El hecho de que nosotros busquemos deleite en otras cosas aparte de Dios indica nuestra necesidad natural que tenemos de Dios. Por tanto, en primer lugar, mi exhortación para ti es, si tu corazón está lejos de Dios y estás amando y deleitándote y saciándote y atesorando algo aparte de su hermosura, de su belleza, de sus obras, de su evangelio, es hora de arrepentirse. Es hora de decirle al Señor, he amado otras cosas más que a ti. He visto otras cosas más bellas que a ti. Le he dicho a otros pecados que me sacien. Y no he buscado el deleite en ti. En primer lugar, arrepentimiento. Pero en segundo lugar, reconocer que esa profunda búsqueda de deleite en nuestras vidas es en el fondo una sed de Dios. Y decir como el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así mi alma clama por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Sabemos que tenemos sed de Dios cuando buscamos deleite en otras cosas. Primero tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, pero también no nos quedamos en la neutralidad y en el sinsabor. Si esto es un asunto de deleite, finalmente el deleite lo vamos a encontrar, pero solamente en Dios. Alguien podría decir, entonces hermano Cristian, si nos despojamos de todos los deleites pecaminosos y de las cosas de este mundo, eso significa que la vida cristiana es una vida llamada a ser taciturno, a ser malhumorado, a ser amargado, andar por la vida cristiana. La santidad significa tener una vida desabrida. ¿No es eso lo que los impíos piensan? A veces nosotros le hacemos justicia a esa ilustración que es falsa. Precisamente porque no nos deleitamos en Dios. Y no somos personas felices. Y al contrario, somos personas amargadas. Y vamos tras el pecado para buscar en el pecado lo que solo Dios nos puede dar. Pero la vida cristiana, hermanos, de acuerdo a este libro, es una vida llena de plenitud, de vida y de deleite, de placer intenso. El día de reposo no fue hecho para amarrarnos, fue hecho para liberarnos. No fue hecho para la amargura, fue hecho para el deleite. Porque se encuentran conmigo, dice Jehová. Pero ¿cómo vamos nosotros a valorar el día de reposo si no tenemos una pizca de idea de lo que significa el deleite en Dios?
Nunca lo vamos a entender. Y siempre para nosotros va a ser un lazo de obligación hasta que experimentemos en nuestros corazones la verdadera felicidad que solo viene de Dios. Entonces, ante estas preguntas de si el cristianismo es la religión de los malhumorados, la respuesta es no. Un rotundo no. El cristianismo es la religión de los felices, de los que se deleitan, de los dichosos, de los bienaventurados. Es así en tu vida. Es así en mi vida. El cristianismo promete alegría y gozo cumplido y placer intenso. De hecho, eso es lo que significa la palabra deleite, placer intenso, porque el cristiano tiene a Dios, tiene las bendiciones de Dios y además tiene a Cristo y en Él tiene todo lo que necesita. Tenemos todas las fuentes de vida, de felicidad y de placer. Nuestro gran problema. ¿Cuál es nuestro gran problema? Dos males ha hecho mi padre. Me dejaron a mí. Y luego tu corazón y mi corazón no es neutro. Si nosotros dejamos la fuente de deleite, ¿ustedes creen que vamos a dejar de buscar deleite? Lo vamos a parar, pero vamos a ir a otras fuentes. Esas fuentes ya vimos que solo causan más miseria, más despropósito, más desventuranza. Así que les he hablado de cuál es el deleite de los impíos. Los impíos tienen y buscan deleite. Pero ahora vamos a hablar del deleite en Dios. Hemos establecido cuál sea la vanidad del deleite del impío y que a la vez esa búsqueda de deleite es una búsqueda en lo profundo de Dios, en la segunda parte. Y en tercer lugar, que el cristianismo es una religión de placer y no de amargura y no de legalismo. Entonces ahora vamos a pasar a considerar cuál sea el significado de lo que quiere decir deleítate en Jehová, para luego ver cómo obtener ese deleite en nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, consideremos cuál sea la naturaleza del deleite en Jehová. ¿Qué es el deleite en Jehová? Lo primero que tengo que decir en este punto es que el deleite no es un deseo, es un cumplimiento. El deleite es cuando yo cumplo el anhelo, no es cuando tengo un anhelo. Por ejemplo, el Salmo 42 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso no es deleite en Dios. Él desea el deleite en Dios, pero no lo tiene. Por eso luego dice, mi alma está batida dentro de mí. Ese es su estado. Ese no es estado de deleite, es estado de necesidad, de saber que necesito eso, pero no lo tengo. Entonces, ¿cuál es el estado de deleite? Es cuando ese deseo se cumple. Es como, por ejemplo, si yo tengo mucha hambre y deseo mi comida favorita. Eso no es deleite. Yo deseo tenerlo, pero no lo tengo. ¿Cuándo viene el deleite? Cuando yo lo como. Entonces, el deleite en primer lugar es el anhelo cumplido. Eso es lo que enseña el Salmo 36, versos 7 y 8. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Verso 8 dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. El estado de deleite es el estado de saciedad, estar satisfecho. También eso lo explica el Salmo 16, 11. En tu presencia hay
plenitud. ¿Y qué es esa palabra plenitud? Es completo. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces el deleite en Jehová no es el deseo del deleite. El deseo del deleite es saber que tengo la necesidad de tener ese deleite y no lo tengo. El deleite es cuando lo tengo, cuando lo experimento, cuando lo disfruto, cuando lo como, cuando lo gusto, cuando quedo saciado. En primer lugar, el deleite es un anhelo cumplido. En segundo lugar, el deleite es un placer intenso. Hermano Cristian, ¿cómo se le ocurre hablar de placer desde el púlpito? Eso es precisamente lo que significa la palabra deleite. Placer intenso. Es un placer intenso en el alma y es duradero. Es duradero, es permanente y está sobre las circunstancias. El deleite en Dios no pende de las circunstancias. Por eso en el Salmo 37 todas las circunstancias son adversas. Pero ¿cuál es el mandamiento? Deleítate en Jehová. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no nos sale algo como queremos? ¿O hay circunstancias que no ocurren de acuerdo a nuestros deseos? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Nos frustramos y empieza a nacer el descontento. ¿Y qué pasa cuando hay descontento y frustración en nuestra vida? Nosotros probamos la amargura de la tristeza, porque no están saliendo las cosas como quiero. ¿Y saben cuál es la gran tentación en esos momentos? Lo que te dice tu corazón es: me falta deleite, no tengo deleite. Tengo frustración, tengo amargura, tengo descontento, no soy feliz. Eso pasa cuando ocurren cosas circunstanciales que no nos gustan. ¿O no? ¿Me estoy equivocando en mi diagnóstico? ¿Eso pasa o no? Entonces, la gran tentación que tiene el cristiano en esos momentos es ir tras los deleites pecaminosos. Es entregarte al pecado, es tener un escape. ¿Cuál es mi escape que me puede dar satisfacción y descanso? Pero ¿cuál es el mandamiento? En ese estado, deleítate en Jehová. Se dan cuenta que no es reprimir el deleite. Si el corazón necesita deleite, el punto es poner el foco en lo que realmente puede saciar nuestra alma. Y no en el pecado. Hay un gran peligro. El corazón descontento es un gran peligro de tentación para el pecado. Porque el corazón descontento va a buscar deleite. Sí o sí. El punto es dónde. Es un placer intenso y duradero. Y no pende de las circunstancias. Y en tercer lugar, proviene de dentro. No es físico. No es como comer una rica comida o disfrutar de algo material. No, es un placer del alma. Es un placer del corazón. Viene de dentro. El Salmo 63:5 dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Lo mismo dice Isaías 55:2. Como de grosura será saciada mi alma. Entonces el alma la que experimenta la saciedad plena es el corazón. No es mi estómago, no es mi mente, no tiene que ver con algo sexual, no de lo material, de lo sensorial, sino que tiene que ver con algo que pasa en el alma. Entonces, es un anhelo cumplido, es un placer intenso y duradero y viene de dentro del alma. Acotadamente, eso es el deleite. Podría yo hablar muchas más cosas, pero obviamente no tengo el tiempo.
Ahora la gran pregunta es, ¿cómo viene? ¿Cómo puedo obtenerlo? ¿Cómo se produce ese deleite en mi vida? Hay que considerar dos partes en la obtención del deleite. En primer lugar, hay una parte que no depende de nosotros y hay una parte que sí depende de nosotros. Esas dos partes están combinadas en la obtención del deleite. Entonces déjame partir por la parte que no depende de nosotros. El deleite en Dios no depende de nosotros. Nosotros no tenemos un interruptor de deleite, ¿cierto? Me siento triste, voy a aprender el interruptor de felicidad. ¿Alguien tiene eso? No lo controlamos. No tenemos el interruptor de deleite. Tampoco depende de un temperamento naturalmente positivo. Hay gente que es positiva. Hay gente que parece como feliz. Y que puede ponerse en los mejores escenarios siempre. Si de eso dependiera el deleite en Jehová, entonces las personas melancólicas no tienen esperanza. El deleite en Dios, en primer lugar, es una obra de Dios. Quien la produce en el corazón es Dios. Es un regalo de Dios. No es un interruptor. Entonces, en ese sentido, el deleite no depende de nosotros porque viene del Espíritu Santo. El Salmo 94 dice, en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Qué es lo que alegra el alma? Las consolaciones de Dios. ¿Y de dónde vienen las consolaciones de Dios? De Dios. Es Dios que las da. Entonces, en primer lugar, el deleite no, hay una parte de deleitarse en Dios que no depende de nosotros, es una obra de Dios. Es como, por ejemplo, este ejemplo lo da John Piper y me gusta. Es como contemplar un amanecer. Yo veo la hermosura del amanecer. Y no es que yo prenda el interruptor de deleite en mi vida, sino que al contemplar esa belleza, empiezo a sentir felicidad. De la misma forma, contemplar a Dios y el resplandor de su gloria y la belleza de su misericordia y posarnos sobre su conocimiento va a producir deleite en nosotros. Pero yo les hago una pregunta. Yo vi el amanecer y me produjo felicidad, ¿cierto? ¿Hubiera llegado al estado de felicidad si no me levanto a las 6 de la mañana? Entonces hay una parte que no pende de nosotros, que es que el sol sale y refleja, eso no pende de uno. Ese es Dios. Pero hay otra parte que sí pende de nosotros, y es utilizar los medios que Dios ha dado para deleitarnos en Él. Que es en el ejemplo del amanecer, es levantarnos a las 6 de la mañana. Si yo no hago el medio, yo no puedo llegar al final a la plenitud. La plenitud no depende de mí. Depende de que el sol sale siempre y es hermoso. Pero hay una segunda parte que sí depende de mí. Y además este es un mandamiento. Fíjense cómo está escrito. Deleítate. Eso es modo imperativo. Deleítate en Jehová. No es una opción, es un mandamiento. Entonces, si Dios nos dice que nos debemos deleitar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Prender el interruptor de deleite, hermano Cristian? No, no existe eso. Lo que tenemos que hacer es usar los medios que Dios ha dado
para deleitarnos. Porque ¿qué es lo que finalmente produce deleite en nuestras vidas? En el ejemplo del amanecer, ¿qué es lo que produjo ese estado de felicidad? Ver, ¿cierto? Ver la gloria, la luz, los colores. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que produce deleite en nuestra vida? Contemplar la hermosura de Jehová, como dice el Salmo 27:4. Contemplar la belleza de Dios. ¿Y dónde está la belleza de Dios? Que vimos la semana pasada, por ejemplo. ¿Dónde encontramos la belleza de Dios? En la naturaleza, ¿cierto? Esa es una fuente de conocimiento de parte de Dios. Pero no solamente eso, sino principalmente en las Escrituras. En las Escrituras nosotros obtenemos el resplandor de la gloria de Dios. Aquí está. Entonces, si yo no me levanto a las 6 de la mañana, yo no puedo ver el amanecer. De la misma forma, si yo no me dedico a meditar las Escrituras, voy a encontrar deleite. ¿No? Porque el deleite es en Jehová. Y el deleite en Jehová es el deleite en su ser y en sus obras. Lo que Dios es y lo que Dios ha hecho o hace. ¿Y eso dónde lo encontramos? Principalmente en las Escrituras. Es el conocimiento de Dios, es su gloria la que nos hace deleitarnos en Él y en su misericordia. Y las Escrituras son como un medio, así como una tubería que conduce el agua. El agua vendría siendo el deleite, la gracia de Dios, la misericordia, el conocimiento de Dios. Pero viene a través de la tubería. Si yo no voy a la tubería y no tengo la tubería, no tengo el agua. ¿Cómo llega el agua a su casa? A través de tuberías. ¿Cómo llega el deleite de Dios a sus vidas? A través de las Escrituras. Las Escrituras es el medio. Si usted no se sube al avión, nunca va a ir a las alturas. Si usted no pasa tiempo en la Biblia, nunca va a encontrar la altura del deleite de Dios. Y las Escrituras mismas están llenas de versículos que nos dicen que la Biblia es el deleite del cristiano. Por ejemplo, el Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Salmos 19:8-10 dice que los juicios de Dios son deseables más que el oro y más que mucho oro refinado y son dulces más que miel y que la que destila del panal. El Salmo 119:3 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Por qué la ley de Jehová, las palabras de Dios, el testimonio del Señor es dulce, es deleitoso? Porque lo que revela es al Dios glorioso. Lleno de atributos, lleno de gloria, lleno de belleza, lleno de magnificencia. Y nosotros, al contemplar eso, quedarnos ahí para mirarlo, detenernos y pensar en ello, es lo que traerá el deleite a nuestras vidas. El conocimiento de Dios es el medio para obtener el deleite. Y tal como la abejita se posa sobre la flor y habita en ella hasta que extrae toda su dulzura, nosotros tenemos que posarnos en las Escrituras y habitar en ella hasta que obtengamos el deleite en Jehová. Porque cuando la ave abandona el nido, los huevos se enfrían y no van a producir. De la misma forma, si nosotros abandonamos la Biblia, nuestro corazón será helado y no habrá producción en nuestra vida.
no habrá deleite. La búsqueda del deleite no cesa, hermanos. Lo vas a buscar en otras cosas. Pero al abandonar las Escrituras y el conocimiento de Dios y la palabra de Dios, el corazón se enfría. Primer medio que depende de nosotros, la meditación de la Escritura. Segunda cosa, la presencia de Dios. La presencia de Dios en la oración. Salmo 16:11, lo vuelvo a citar. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde encontramos el gozo pleno? ¿Dónde encontramos las delicias? A tu diestra, en tu presencia. Esa es la oración. Cuando estamos delante del Señor, meditando en Él, orándole a Él, alabándolo a Él, cantándole a Él, allí corre el deleite de Dios y del Espíritu Santo hacia nuestros corazones. Tenemos que orar permanentemente y sin cesar, porque obtener el deleite es como tratar de hacer fuego con madera mojada. Solamente el que persevera en frotar. Está mojada, a veces el corazón no quiere, a veces el corazón es indolente, está lejos de Dios. Pero el que persevera en la presencia de Dios, y el que persevera en la palabra de Dios, y sigue, y de repente un humito, pero sigue, y de repente una llama, y de repente estás todo extasiado por lo que estás meditando, y como el deleite de Dios viene a tu corazón. Solamente el que persevera hallará el deleite pleno en el corazón, en la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Yo te puedo hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido, si yo te pregunto, cuál ha sido tu momento o tu tiempo de mayor deleite en tu vida? En tu vida. ¿No es acaso esos momentos de oración en donde derramaste tu corazón y el Espíritu Santo te tocó y lo experimentaste y sabe que lo has sentido? Ese deleite profundo, esa plenitud, esas mañanas en la palabra de Dios, donde descubriste algo que nunca habías visto y viste a Dios y lo viste en su belleza y viste su gloria. Y eso llenó tu corazón. Unos minutos en la palabra y en la presencia de Dios valen más que todo el deleite que puedas hallar en el pecado y en las cosas de este mundo. Solo unos minutos bastan con Cristo y valen más que 1000 vidas vividas sin Él. Y que todo el placer que los impíos puedan alcanzar. Todo cristiano sabe que el mayor deleite y el mayor placer que ha sentido en su vida ha sido cuando ha estado con Dios cara a cara, rostro descubierto, con un corazón sincero. Y eso supera todo lo de este mundo. Salmo 104:34 dice: dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. Salmo 73:25, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Solo un corazón que sabe lo que es el deleite en Jehová puede decir esas palabras: fuera de ti nada deseo en la tierra. Y el Salmo 63:4 que dice: mejor es tu misericordia que la vida misma. Todo el que ha probado el amor de Dios sabe que no hay nada mejor. Que nada de lo que el pecado te pueda ofrecer y nada lo que el mundo te pueda ofrecer se comparan con experimentar en el corazón el amor de Dios hacia tu vida. Su palabra y su presencia, cuando nosotros vamos ante ella, son como el sol
cuyos rayos penetran en las plantas y hacen que reverdezcan y florezcan. Nosotros florecemos en la presencia de Dios. Cuando estamos en la palabra de Dios. Eso trae deleite al corazón. La presencia y la palabra de Dios funden el corazón aun cuando está helado y lo hacen derramarse en lágrimas de amor. El deleite en Dios es el manantial de vida que todos sabemos, los verdaderos cristianos sabemos, que cuando nosotros probamos eso, no hay nada que pueda compararse. El deleite en Dios es como un banquete. Por eso dice en los Salmos, será saciada mi alma como con grosura y empieza a dar imágenes como que está en un banquete. Dios tiene un banquete para nosotros. Y nosotros vamos a las basuras del demonio a comer sus sobras. Hermanos, ¿por qué gastamos el dinero en lo que nos sacia? ¿Cuál es la exhortación de Isaías 55? ¿Por qué compramos pan que no me alimenta? ¿Por qué voy tras la bebida que no me llena? Vengan, dice Dios, compren sin dinero y sin precio, y su alma será saciada. Deje esas baratijas de deleite, hermanos, y vengan a experimentar el real gozo que hay en la presencia y la palabra de Dios. Y te voy a dar un ejemplo muy corto de esto. Ahí en el mismo Salmo 73, versículo 24, hay una promesa. Hay un resplandor de gloria, lleno de deleite, que dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. 37, 24. ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos buscado el deleite fuera de otras cosas? Y aún estás aquí. ¿Sabes cuál es la razón de eso? Jehová te sostiene. Esa es una verdad para degustar. Ese es un manjar para que esté en nuestro paladar todo este día. De que todo lo que soy, de que estoy hasta este momento, porque Dios me ha sostenido. La Biblia está llena de estas cosas, hermanos. Está llena de manjares, de banquetes, de deleites, de manantiales. No vayamos a la basura, hermanos, a buscar nuestra comida. Otro ejemplo está en lo que Cristo nos dijo en su oración al Padre, en Juan 17, 24. Él dijo, Padre, aquellos que me has dado, tú eres un regalo del Padre que te eligió y Él te regaló a su Hijo. Y Jesús dice, Padre, los que tú me regalaste, quiero que donde yo estoy, ellos estén ahí conmigo. ¿Sabes cuál es el deseo de Jesús? Él quiere estar contigo. Él quiere habitar contigo. Y luego dice, para que vean mi gloria que tú me has dado y cómo me has amado antes de la fundación del mundo. Para que veamos en la presencia de Jesús cuál es el amor entre el Padre y el Hijo. Y al contemplar esa gloria, seremos llenos de deleite, llenos de placer, llenos de felicidad, llenos de plenitud. Cristo satisface el corazón de los hombres. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá más hambre. Yo soy el pan. El que a mí viene no tendrá más sed. Venid a mí todos los sedientos
beban de mí. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. Yo soy y doy vida abundante. Vida y vida en abundancia. Juan 10:10 y Juan 16:24, para que mi gozo en ustedes sea pleno, sea cumplido. Cristo es el tesoro más preciado que tenemos para echar mano y hallar deleite en nuestros corazones. Y fue Él, mis hermanos, quien en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él fue cortado del deleite divino para que nosotros pudiéramos tener ese deleite al rasgarse el velo y entrar en la presencia de Dios. Cristo fue cortado del deleite y fue echado a la condenación en una cruz para que tú y yo nos comamos del basural del diablo y tengamos el banquete del Evangelio y las glorias celestiales y los placeres más inimaginables que en tu vida has podido gustar. A través de su cruz, a través de su muerte y su resurrección, el Señor compró para nosotros todas las delicias espirituales. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y quiero finalizar con esta promesa bendita. Y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. ¿Qué? Todas las peticiones, hermano Cristian, lo que yo le pido a Dios. Que dice, yo no lo digo, lo dice Dios. Yo daré todo lo que me pidas. ¿Pero por qué? Porque dice, deleítate en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de corazón. ¿Qué desea el corazón que tiene su deleite en Dios? ¿Qué desea el corazón que tiene su felicidad solamente en Cristo Jesús? Él desea más a Dios, Él desea más de su gloria, Él desea que su evangelio sea extendido, Él desea la voluntad de su Padre, Él no va a desear deseos mundanos, deleites mundanos. El corazón que se deleita en Jehová, lo que desea es a Jehová y su voluntad. Por eso Él dice, si tú te deleitas en mí, créeme, voy a cumplir todo lo que hay en tu corazón. Y esta es una promesa para que si nosotros vamos tras el deleite de Dios, lo que encontraremos después de eso es más deleite. Y lo que encontraremos después de eso es más deleite. Y el corazón, mis hermanos, cuyo deleite es Jehová, deseará la gloria de Dios, deseará la extensión de su reino, deseará la santidad. Porque lo que nos hace infelices es el pecado. Porque el pecado nos separa de la fuente de deleite, que es Dios. Salmo 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Eso no es mentira. Si tú temes a Dios, si tú te deleitas en Dios, Dios cumplirá todo lo que salga de tu corazón. Pedid y se os dará. Golpead y se os abrirá. Llamad y encontrarán. ¿Qué vamos a pedirle a Dios ahora en oración? ¿Qué vamos a rogarle? Y hermanos, ¿cuál es la promesa para nuestra misión? Si nosotros estamos en el deleite continuo de Jehová, ¿usted cree que Él nos va a negar cuando oremos por los incrédulos para que se conviertan? Si usted se deleita en Jehová y luego ora a Dios, Dios va a responder. Porque así lo dice su palabra. Esto nos hará mucho más útiles, mucho más santos, y nuestras oraciones serán efectivas. Oraremos a Dios
y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Porque Dios no es hombre para que mienta. Y Él dijo, deleítate en mí y te concederé todo lo que quieras. Y eso no es mentira. Tengamos un tiempo de oración. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por buscar nuestra delicia y nuestro amor en tantas cosas excepto en ti. Por tener una vida, Señor, tan amarga muchas veces y tan triste, tan descontenta y tan frustrada. Perdónanos, Señor. Y concédenos, Señor, ojos para ver, un corazón para sentir tu gloria. El deleite solo tú lo puedes dar, Señor. Por tanto, queremos pedirte que nos des de ese tremendo gozo que tu palabra promete para los que te buscan y los que te temen. Señor, inúndanos de ti, de tal forma que quedemos tan llenos de ti que no deseemos nada más. Y que las peticiones de nuestro corazón estén gobernadas por ese deleite en ti, mi Señor. Somos totalmente incapaces de hacerlo por nosotros mismos si tú no vienes, nos visitas y tocas nuestras vidas, Señor. Primeramente para ver cuán necio y loco es alejarse de ti, cuán malo y amargo es el pecado, pero a la vez cuán dulce y cuán deleitoso es tu nombre, tu presencia y tu palabra. Gracias, Jesús, por tu palabra. Oramos por su nombre, mi Señor. Amén. Amén. Vamos a seguir deleitándonos en Dios.